Fíjense que no hay manera de que se suelte. ¿Y por qué no se suelta este empalme? Porque está diseñado para eso, para resistir tensión mecánica. Hola, hola, ¿cómo está todo? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. El día de hoy les voy a hablar de varios errores que se cometen en las instalaciones eléctricas con las conexiones de los cables y todo lo relacionado con ese tema. Entonces, si ustedes tienen dos cables que por alguna razón están cortados y ustedes lo deben unir, estos son cables bifilares que se usan bastante en las instalaciones residenciales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían? Mucha gente va a pensar que lo más lógico es unirlos de manera uniforme, o sea, de esta manera. Entonces, parecería muy lógico hacer esto y luego empalmar. Simplemente empalmar de esta forma o con otro empalme, que más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, ustedes pensarían que esta es la solución más lógica. El que lo haga así está cometiendo un gran error, porque cuando ustedes coloquen la cinta eléctrica que va a cubrir esto, entonces esta zona quedaría con un gran tamaño y la zona crítica estaría aquí justamente. Entonces, cualquier problema que ocurra, hay más riesgo de que estos puntos se lleguen a tocar, inclusive si ustedes lo cruzan así. El tema es que al hacerlo de forma simétrica, tienen más riesgo de que haya contacto entre los dos cables. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces déjenme sacar esto acá. La solución es así, o la mejor forma de colocarlo es así. Vamos a abrir más esta y esta un poco más también. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo de forma no simétrica. Simplemente vamos a agarrar dos cables de esto y lo vamos a cortar unos centímetros más abajo para que quede de forma asimétrica. Entonces vamos a cortar de la siguiente manera. Simplemente uno de los cables el que viene del lado derecho lo cortamos por aquí. Y luego con esta medida, simplemente el otro cable que viene del lado izquierdo, también le hacemos un corte a esta misma altura. Y nos va a quedar así. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es terminar de pelar esto. Ok, luego que lo tenemos así, entonces lo que hay que hacer es, ahora sí, empalmamos. Primero uno y luego el otro. Y entonces ahora, si ustedes se fijan, no hay ninguna posibilidad de que esta unión se conecte con esta otra. Entonces aquí ya le podemos colocar la cinta eléctrica y aquí también. Pero con la ventaja de que disminuimos las probabilidades de que los cables se toquen. Entonces esta es la forma correcta de unir dos cables. Ok, igualmente se cumple si estamos en derivación. Si nosotros queremos conectar dos cables en derivación, lo que hay que hacer es conectarlos de esta forma, separados. Entonces conectamos aquí el primero. Este empalme se llama tipo T. Y luego conectamos el otro. Y de esta forma tenemos una conexión más segura. Obviamente pueden colocar cinta eléctrica en cada punto, pero ya está bastante segura esta conexión. La idea aquí es la asimetría, o sea, no hacer las conexiones simétricas, sino asimétricas. Cuando ustedes necesitan unir un cable con otro, se supone que el cable debería ser del mismo diámetro. Pero he visto en algunos casos que la gente hace cosas como esta. Fíjense, el diámetro de este cable es mucho más fino que el diámetro de este otro. Esto es un error muy grave porque el cable del lado izquierdo, que es más grueso, puede soportar una corriente bastante alta. Y el cable del lado derecho, pues no puede soportar una corriente tan alta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si ustedes hacen esto? Que este cable de la derecha puede comenzar a recalentar. Y lo otro es que el cable este grueso pierde todo el sentido desde el punto de vista de su capacidad, porque recuerden que la corriente que pasa por un cable siempre es la misma, por tanto la que pase por acá será la misma de la que pase por acá. Entonces ya la corriente va a depender del cable más fino, no del cable más grueso. Entonces esto es un tremendo error y he visto en muchos casos esto, y esto no se debe hacer. La pregunta es, ¿hay solución para este caso? Sí, hay una solución. Lo que ustedes pueden hacer es agarrar otro cable. Si ustedes tienen cable de este y no tienen de este diámetro, entonces lo que tienen que hacer es
colocarlo doble acá o triple hasta llegar a el equivalente al cable más grueso. Esta sería la solución en el caso que no tengan el calibre adecuado. Ok, otro error muy típico que a veces se comete y que es bastante peligroso es no utilizar las herramientas adecuadas y no entender nada de electricidad. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen este cable y lo quieren cortar, pero ustedes no saben si está energizado porque este cable es parte de la instalación residencial. Entonces, por desconocimiento o porque no se utiliza la herramienta adecuada, mucha gente llega y utiliza esta herramienta para cortarlo, que esto es un alicate y también tiene la parte acá de cortacable. Si usted llega e intenta hacer esto, a cortarlo por acá, esto es un grave error porque si une cada cable, recuerden que este es un cable doble, por un lado se supone que está el neutro y por el otro lado está la fase. Y entonces le va a dar un cortocircuito. Lo que va a hacer es que se le va a quemar aquí, en el punto donde ustedes hagan el corte. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo si ustedes no están seguros que el cable no está energizado? Es hacerlo de esta manera. Primero, cortamos una parte. Así. Y quitamos esta parte. Y luego giramos el cable y cortamos la otra. Y entonces de esa manera nos aseguramos de que no cometamos un fallo eléctrico, que sería bastante grave. Otro error muy común que se comete en las casas es sostener los cables con un clavo. Este es uno de los peores errores, ya que esto es bastante peligroso también porque resulta ser que en el medio del cable, si el cable se calienta un poco, esto se puede derretir y pueden hacer contacto. O si pone mal el clavo, también puede hacer un mal contacto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es colocar justamente un sostenedor de cable o una grapa como esta, que es para cables externos. Fíjense que la parte de plástico es la que sostiene el cable y el clavo, fíjense que pasa por fuera del cable. Estas son las grapas que se utilizan, así que se debe hacer y no con el clavo porque pueden provocar un problema mayor. Ahora vamos con este caso. Ustedes tienen dos cables y necesitan hacer un empalme entre estos dos cables, pero estos dos cables pueden tener tensión mecánica. Tensión mecánica significa que después que usted haga el empalme, pueden haber fuerzas que traten de soltar el cable. Entonces, voy a hacer el ejemplo más simple. Vamos a suponer que ustedes le hacen un empalme tipo cola ratón. Si nosotros este empalme le hacemos tensión mecánica, voy a hacerlo para que ustedes vean, se suelta rápidamente. Entonces, este empalme no nos sirve si los cables van a estar sometidos a cierta fuerza. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de empalmar para evitar este caso? Entonces, el empalme que vamos a hacer es este tipo. Vamos a ponerlo de esta forma y vamos a hacer esto en un lado del cable. Vamos a enrollar una punta en este lado del cable y la otra punta la enrollamos en el otro lado. Fíjense cómo quedó de esta manera. Entonces, este tipo de empalme, por más que yo lo jale aquí, fíjense que no hay manera de que se suelte. ¿Y por qué no se suelta este empalme? Porque está diseñado para eso, para resistir tensión mecánica. Entonces, este es el empalme que ustedes deben hacer si se espera que los cables estén en tensión mecánica. Otro error muy común que sucede es utilizar extensiones como esta para conectar diferentes equipos o aparatos o ventiladores. Porque si ustedes se fijan, generalmente las extensiones que tienen un cable muy fino, como este caso, este cable es número 20, este cable solo soporta 3 amperios. Entonces, si ustedes llegan aquí y colocan un ventilador, por aquí le colocan una computadora y aquí le colocan otro equipo, entonces van a estar sobrecargando la capacidad del cable. Yo le voy a dejar por allí una tabla de los tipos de cable, de los diámetros y la corriente que soporta para que ustedes la tengan por allí. Entonces, por errores como esto, se puede comenzar una falla bastante grave porque el cable este se puede encender si se calienta demasiado. Pero entonces este es uno de los problemas más graves que pueden suceder. A pesar de que aquí dice
14 amperios, pero eso es mentira porque el cable es de tipo 20, el amperaje para un cable tipo 20 máximo es 3 amperios. Estos cables son de los que venden en las tiendas chinas y son cables simplemente para colocar algún cargador de celular o colocar cosas que consumen muy poca energía. Otro error común es colocar tomas que no tienen tierra en la parte donde van conectados los electrodomésticos que requieren tierra, el pin de tierra, como este. Esto es un grave error porque entonces después, si usted no coloca el toma adecuado con su tierra, estos aparatos lo van a conectar con este tipo de conector que es un reductor para poder utilizarlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que dejamos la tierra por fuera y generalmente entonces nadie conecta la tierra y estos aparatos requieren su tierra. ¿Cuáles son los aparatos que requieren tierra de forma obligatoria? Podríamos decir así. Todos los aparatos que tienen estructura metálica, por ejemplo, la nevera, la mayoría de los microondas tienen estructura metálica. Las PC de escritorio también tienen estructura metálica. Algunos aire acondicionados que son de pared para colocar en pared también tienen estructura metálica. Entonces, estos aparatos de forma obligatoria se deben conectar con su tierra porque esa estructura metálica, si tiene alguna fuga y hace contacto con esa estructura metálica, entonces cualquier persona que la toque se puede llevar un golpe de corriente al tocarla. Entonces, es un grave error no colocar el toma adecuado para esos aparatos electrodomésticos. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, como siempre, denle like, comenten, compartan y suscríbanse que vienen videos muy interesantes. Entonces nos vemos en el siguiente video.